¿Qué es la omnipotencia? La omnipotencia de Dios quiere decir que Dios puede hacer toda su santa voluntad. Eso quiere decir la omnipotencia. En tanto que la libertad de Dios se refiere al hecho de que no hay ninguna restricción externa a las decisiones de Dios, nada lo restringe. La omnipotencia de Dios se refiere al poder que tiene para todo, para hacer todo lo que a Él le parezca, todo lo que Él decida hacer. Él no puede decir, es que me muero de ganas por hacer esto, pero finalmente no lo puedo hacer. No, si Él determina hacerlo, lo puede hacer. Génesis 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Alguien me decía alguna vez, pero pastor, ¿para qué Dios se metió en el chicharrón de crear al hombre si le iba a traer tantos problemas? Y yo le decía a esa persona, o sea, cuando tú hablas en esos términos de ese chicharrón y ese problema, estás diciendo que algo es difícil para Dios. Y yo le decía, no te voy a contestar la pregunta, te voy a preguntar más bien, te voy a responder con otra pregunta. ¿Hay algo difícil para Dios? Como decía Génesis 18:14. Y obviamente pues, a esta persona le quedó respondida la pregunta, ¿no? Pues claro, no hay nada difícil para el Señor. Entonces, no, el Señor no tiene chicharrones, el Señor no tiene problemas, al Señor nada le quita el sueño, él tiene insomnio porque no sabe qué hacer con respecto a. Tratamos en todo tiempo, mis hermanos, a veces de humanizar a Dios y por eso, gloria a Él por estas clases de seminario acerca de los atributos de Dios. Jeremías 32:17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y Jeremías 32:27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y aquí ni siquiera está hablando del término imposible para mí, porque para Dios no hay nada imposible. Bueno, pero listo, para Dios no hay nada imposible, pero debe haber algo difícil para Él. Tampoco. Si el Señor hubiese situaciones que para Él fueran imposibles, o situaciones que para Él fueran difíciles, que requirieran de Él un esfuerzo, sencillamente estamos yendo en total contradicción a su atributo de omnipotencia. Omnipotencia es que todo lo puede. Ahora, la pregunta retórica de Jeremías 32:27 ciertamente implica en el contexto en el que aparece que nada es demasiado difícil para el Señor. Nada, en absolutamente nada. Ahora, el mismo Señor Jesús afirma en Mateo 19:26, mas para Dios todo es posible. Y Pablo le da a Dios el nombre de Pantocrátor. Pantocrátor, que sugiere la posesión de todo el poder y toda la autoridad. ¿Y dónde se lo da? En 2 Corintios 6:18, donde dice el Señor Todopoderoso. Pantocrátor significa todopoderoso. Su atributo de omnipotencia. Estos pasajes entonces indican que el poder de Dios es infinito, por eso para Él no hay nada difícil e imposible. Por consiguiente, no está limitado a hacer solo lo que ya ha hecho. En verdad, el firme testimonio de las Escrituras es que el poder de Dios es completamente infinito, mis hermanos. Entonces, vendría entonces allí como hacer una reflexión importante, ¿no? Cuando hablamos de la omnipotencia. Sin embargo, hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Y esto adelantándonos a argumentos un poco traídos de los cabellos, donde las personas quieren dejar como sano al que les predica con respecto a la omnipotencia de Dios. Un estudiante alguna vez me abordaba y me decía, profesor, Dios es omnipotente. Yo le decía, sí, claro, Él es omnipotente. Y luego inmediatamente me decía, bueno, pero Él puede pecar. Y yo le decía, no, Él no puede pecar. Entonces me decía, te tengo, te atrapé. Entonces no es omnipotente porque no puede pecar. Entonces acá es donde quiero hacer una aclaración con respecto a la definición que leíamos de omnipotencia. Él puede hacerlo todo. De hecho, con la definición de libertad, Él tiene la libertad de hacer cualquier cosa. Nada lo restringe ni nadie. Solo Él mismo se restringe. ¿Por qué?
porque Él no va en contra de su carácter. En el caso de pecar, sería que Dios fuera en contra de su carácter. Y por eso hago esta salvedad. Él es omnipotente, puede hacerlo todo. Todo lo que Él determine hacerlo puede hacer. Sin embargo, hay algunas cosas que Dios no puede hacer. ¿Como cuáles? Dios no puede querer ni hacer nada contrario a su carácter. Por eso la definición de omnipotencia se da en términos de la capacidad de Dios para hacer su santa voluntad. Cuando hablamos de su santa voluntad, estamos hablando de que toda decisión que Él toma no va en contravía a su carácter. Es una decisión buena, es una decisión perfecta, es una decisión que Él tiene un propósito claro y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, entendamos eso bien importante. Él no se va a comportar en contra de su voluntad. Él no puede hacerlo. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tampoco Dios se puede negar a sí mismo. Si queremos encumbrar todos sus atributos, Dios no se puede negar a sí mismo. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel, dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2:13. Él no puede negarse a sí mismo. El poder entonces queda determinado por sus otros atributos. Él puede hacer todo lo que sus otros atributos le permitan hacer porque Él no puede negar su carácter. Él no puede negar su esencia. Él no puede negar su ser. Ahora, para aquella persona que le parezca un problema que Dios no pueda negar su carácter y por esa razón no pueda pecar, entonces no entiende nada acerca de Dios. A mí me parece gravísimo que para que una persona acepte que Dios es omnipotente, entonces Dios tenga que mentir porque puede hacer todo. Él no está entendiendo nada acerca de Dios. Eso es lo que hace perfecto a Dios, que no pueda hacer lo que el hombre caído, finito e imperfecto hizo en contra de él. ¿Cómo Dios se va a cómo Dios puede ir en contra de sí mismo? Dios aborrece, fue lo que vimos nosotros en el atributo de celo y el atributo de santidad. Dios aborrece todos los días, con todas sus fuerzas, todo el pecado del mundo. Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Se le llama entonces literalmente el Dios que no miente o el Dios que jamás miente. No puede dejar de existir. Él es la existencia. Y aunque el poder de Dios es infinito, el uso de ese poder queda determinado por sus otros atributos. De allí que preguntas como las que me hacía a mí el estudiante, ¿Dios puede mentir? ¿Dios puede negarse a sí mismo? No, no puede hacerlo. Entonces no es omnipotente. Ahora, de no poderlo hacer, supuestamente entonces no es todopoderoso, dicen esos argumentos baratos. Tales preguntas, mis hermanos, son tan ridículas como estas. ¿Puede hacer Dios un triángulo de 4 lados? ¿Puede existir un soltero casado? Esas son las clases de preguntas traídas de los cabellos, completamente irrespetuosas para un debate serio, teológico. Pero es que estamos en una época donde las personas quieren tener la razón sin usar la razón. Y por eso sacan esa clase de argumentos tan baratos y tan incoherentes. Estas preguntas que les he hecho son vanas, pues Dios no contradice la verdad. Él es la verdad. Al ejercicio de Dios de poder sobre su creación también se le llama la soberanía de Dios. Y es la soberanía de Dios la que permite que Él haga todas las cosas. Ahora, cuando hablamos de que Dios puede hacer todas las cosas, es según su voluntad. Y en su voluntad Él nunca se negará a sí mismo. Así que la próxima vez que te hagan esa pregunta de que Dios no es todopoderoso porque no puede mentir, hazles caer en cuenta a esas personas que te hacen estas preguntas, lo torpe de esa pregunta. Reflexión. Al terminar de estudiar estos atributos de propósito, debemos reflexionar en que Dios nos ha comunicado en algo estos atributos.
Dios nos ha compartido estas características de propósito. Ejercemos nuestra capacidad de tomar decisiones reales respecto a lo que nos sucede en la vida. Debemos utilizar estas características en pos de glorificarlo a Él. Cuando hablamos de sus atributos de propósito, estamos hablando tanto de los que vimos la semana pasada como esta. Su voluntad, su libertad y la capacidad de hacer. Obviamente nosotros no somos omnipotentes, pero sí tenemos la capacidad de proponernos de hacer cosas. El creyente puede proponerse vivir en santidad y lo puede lograr ¿por qué? Porque tiene al Espíritu Santo dentro de él. Y finalmente llegamos el día de hoy a los atributos sumarios. O sea, un resumen o que agrupan o que compendian, terminando y cerrando el carácter de Dios. ¿Qué atributos sumarios de Dios vamos a ver el día de hoy? Su perfección, que es bendito o bienaventurado, y su belleza. Cuando hablamos de la perfección de Dios, significa lo siguiente, esta es la definición. La perfección de Dios quiere decir que Dios posee por completo todas las cualidades de excelencia y no le falta ninguna parte de ninguna cualidad que sería deseable para él. Mateo 5:48 nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el tema del argumento ontológico. Empieza con la idea de un ser perfecto. Yo les envié a ustedes ese video cuando comenzábamos precisamente esta materia de doctrina de Dios, cuando hablábamos de la existencia de Dios y cuando hablábamos de la cognoscibilidad de Dios, es decir, que se puede conocer a Dios. Les enviaba 4 videos, les enviaba el argumento moral, el argumento cosmológico, el argumento ontológico y otros que ahorita no me acuerdo. Les enviaba 4 videos maravillosos acerca de estas posiciones. Bueno, la base de la posición del argumento ontológico es que Dios es un ser perfecto. Y esto es importantísimo, es maravilloso. Cuando hablamos de que el Señor es bendito, plenamente dichoso o bienaventurado, tenemos que hacer una reflexión primeramente en qué significa eso de ser bendito. Ser bendito es ser dichoso en un sentido pleno y completamente rico. Ser bienaventurado. Primera de Timoteo 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, Dios es plenamente feliz. Y eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. Dios no es un Dios miserable, no es un Dios que se siente amargado en su interior y por eso manda a la gente al infierno. No, para nada. A mí me encanta mucho la mitología griega como un ejercicio de ficción, ¿no? Pero uno ve esas historias y por eso ya hablan de las tragedias griegas, porque la mitología griega es una tragedia. Mostrar a estos dioses y semidioses que están amalgamados con algo de humanidad, que nunca logran ser felices plenamente. Ese no es el problema del Dios Todopoderoso, que no es un mito, sino es real. Dios es plenamente feliz. Él se siente pleno. Él no tiene ningún aspecto vacío donde se sienta triste, acongojado. Tristemente, por mucho tiempo nos enseñaban a nosotros que uno de los motivos por los cuales Dios había creado al hombre era que se sentía solito y necesitaba que la gente lo adorara. La gente que enseña eso desde un púlpito está siendo más influenciada por la mitología griega y por Zeus que por las escrituras. Porque las escrituras nos muestran que Dios es independiente a su creación, trasciende a su creación y que fue en su voluntad libre que Él decidió hacer la creación y crear al hombre, no porque a Él le faltara algo. Él era completamente autosuficiente en sí mismo. Él es Dios, Él es el creador. Él no necesita de su creador, de su creación, para ser pleno. Él es pleno en sí mismo. Entonces, esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. También primera Timoteo 1:11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Dios es bendito. El término es makairos, significa Dios es feliz, bienaventurado, plenamente dichoso. Y esto es importantísimo. Supremamente bendecido es otra traducción para hablar de bienaventurado. Una cosa impresionante. Y Él es bienaventurado, bendito, completamente feliz. Es en sí mismo. Una cosa impresionante. Mientras que la felicidad del creyente depende de su unión
y perfecta comunión con Dios. Yo esto se los he hablado a ustedes hasta la saciedad y se los seguiré repitiendo aún cuando comencemos mucho más adelante doctrina del hombre. Es que es muy diferente, dista millones de años luz, dista lo que es el creador a la criatura. El creador tiene el poder de ser autónomo, de no necesitar nada de nadie, porque de hecho todo lo que existe es por él, en él y para él. Por eso el Señor en sí mismo es completamente bendito, completamente dichoso, plenamente feliz. Cuando hablamos del término bendito, hay que definirlo. Quiere decir que Dios se deleita plenamente en sí mismo y en todo lo que refleja su carácter. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, mis hermanos. Porque el Señor se siente tan feliz cuando ve a un creyente que se comporta a su imagen y semejanza. Porque todo lo que tiene que ver, que refleja su carácter, le da felicidad a él. Él es feliz en sí mismo. Ahora, algo que también le genera felicidad, no que la necesite porque él ya es plenamente feliz. Puede ser un adicional, no que lo necesite, pero es maravilloso cuando él ve a un hijo de él viviendo para su gloria. Es maravilloso. Ahora, muchos seres humanos no viven para su gloria. ¿Eso lo hace a él infeliz? Para nada, porque él ya es plenamente feliz. Él ya es plenamente feliz. Esa definición entonces de bendito, la que les acabo de leer, indica que Dios es perfectamente feliz y que tiene plenitud de gozo en sí mismo. Nosotros somos benditos como Dios cuando hallamos deleite y dicha en todo lo que agrada a Dios, tanto en los aspectos de nuestra vida que agradan a Dios, como en las obras de otros que agradan también a Dios. Dios también se deleita en su creación, como lo dice Génesis 1:31. Vio todo y vio que era bueno y en gran manera dice que él se sintió feliz. Y cuando hablamos del atributo de belleza, ya cerrando la clase del día de hoy era una clase no muy larga, era más el deseo de poderles hablar de todos esos atributos con tranquilidad, con serenidad, no haberles metido toda esta clase 8 días atrás, cuando hablamos de un tema tan complejo como la voluntad de Dios. Pero era importante que hoy lo pudiésemos ver con tranquilidad y más. Quiero dedicarle hoy un tiempito a las preguntas. Ojalá ustedes tengan apuntes de clases pasadas de los atributos de Dios y podamos hacer un pequeño resumen. Terminamos el día de hoy con la belleza. La belleza de Dios es ese atributo de Él, por el cual Él es la suma de todas las cualidades deseables. O sea, ¿qué hace bello a Dios? A Dios lo hace bello, perfectamente bello, el resto de sus atributos. Es que miren lo que hemos hablado aquí. Él es la suma muestra de la perfección, de la plenitud. Todos sus atributos, los que hemos estudiado, y como se los he dicho varias veces, los hemos estudiado de manera panorámica, sin dejar de ser profundos, pero nosotros nos podemos quedar 5 años perfectamente estudiando solo un atributo de Dios. Hay gente que hace especializaciones en teología solamente en la parte de los atributos de Dios porque es algo impresionante. Veía una entrevista de Paul Washer que le hacían este fin de semana. Hubo un seminario que se llamó Expositores en Estados Unidos, en Grace Community Church. Y uno de los predicadores fue Paul Washer. Ya le preguntaban que él qué hacía para no enorgullecerse al ver el éxito que ha tenido él en el ministerio. Y él le contestaba que una persona fea nunca se engañaría a sí misma y sabe que es feo. Y cuando él iba a la escritura, él veía la fealdad que había en él a través del espejo de la escritura, pero también veía la belleza de quien es Dios. Otro expositor, otro predicador que estaba allí, él decía, yo normalmente estudio los atributos de Dios para ver lo grande y perfecto que es Dios y lo pequeño e imperfecto que yo soy. Eso nos va a llevar directamente a depender de Dios y a ser humildes. Entonces quiero que por favor meditemos en esto. La belleza de Dios es ese atributo de Dios por el cual Él es la suma de todas las cualidades deseables. Una cosa impresionante, la suma de todos sus atributos es lo que le da la belleza maravillosa
a nuestro Dios. Que Él sea bueno, que Él sea bondadoso, que Él sea perfecto, que Él sea celoso, que Él sea santo, que Él sea justo, que Él sea misericordioso, que Él sea omnipotente, omnipresente, omnisciente. Eso es lo que le da la belleza a nuestro Dios. Yo creo que ustedes después de estas clases, no sé cuántas clases nos tomó ver los atributos de Dios, fueron varias, fueron por ahí 10. Mis hermanos, yo les aseguro a ustedes, les aseguro completamente que ustedes hoy admiran más a Dios. Para ustedes Dios es más hermoso al día de hoy. Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mis hermanos, cuando estemos con Él eternamente en la gloria, cada día sabremos algo más acerca de Dios. Y cada día, de toda la eternidad, porque eso nos va a llevar toda la eternidad, Él es un ser infinito e infinitamente nos va a tomar la eternidad para terminarlo de conocer, es decir, que nunca lo terminaremos de conocer. Siempre habrá otro aspecto de Él que nos parecerá maravilloso. Y bueno, tenemos la eternidad para hacerlo, no hay problema. Pero les aseguro que como lo vemos de bello a Dios el día de hoy, no será lo mismo de bello que lo vamos a ver cuando ya hayamos pasado mucho tiempo en la eternidad. Lo veremos aún más bello, cada vez lo veremos más y más bello. Contemplaremos la hermosura de nuestro Dios. Y el Salmo 73:25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mis hermanos, es que nuestro Dios es incomparable, no hay punto de comparación con nada ni con nadie. La perfección quiere decir que a Dios no le falta nada deseable. Ahora, cuando hablamos de deseable, hablamos de lo que desean las personas justas y restauradas, redimidas, ¿no? No lo que anhela nuestro ser caído. Y belleza quiere decir que Dios tiene todo lo deseable. Perfección quiere decir que a Dios no le falta nada deseable. Y belleza quiere decir que Dios tiene todo lo deseable. Él es perfecto, Él es bello. Todos los deseos que deberían estar en nosotros o en cualquier otra criatura hallan su satisfacción suprema en Dios y en nadie más. Yo a ustedes se los he dicho esto en varias oportunidades. Hay personas que han ganado riquezas, honor y gloria en esta tierra. Gente que tiene éxito, que tienen la pareja que querían, los hijos que querían, el éxito laboral que querían. Alcanzaron todo lo que se habían propuesto y ese ser sin Dios se siente miserable. Algunos terminan quitándose la vida porque luego de haber corrido toda su vida obteniendo lo que los hacía felices, se sienten miserables. Y esa es la demostración de que no son las cosas o las personas las que le producen verdadera realización al ser humano. Lo que le produce verdadera realización al ser humano es tener comunión con Dios. La Biblia nos habla de eso, que el hombre que gana el mundo y pierde su alma es un desdichado. Por esa razón, todos los deseos que deberían estar en nosotros o en cualquier otra criatura hallan su satisfacción suprema en Dios y en nadie más. Eso es lo que decía el salmista al decir, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mis hermanos, en el Señor estamos completos, en el Señor estamos plenos. Esa es la presentación de nuestro Dios. Nosotros reflejamos la belleza de Dios en la vida cuando exhibimos una conducta que le agrada a Dios, es decir, cuando emulamos, cuando imitamos su carácter y sus atributos en la medida que como seres humanos, como seres finitos, nos es posible, mis hermanos.